Y bueno, el día de hoy tenemos unos invitados súper de lujo, que literalmente nos van a ayudar a evitar que nos roben millones de pesos o de dólares, dependiendo cómo sea su moneda. En este caso tenemos a Nacho Álvarez. Él es cofundador y director general de Moneypool, la plataforma de pagos entre personas más grande de México. Previa a Moneypool, también Nacho trabajó como director en el Fondo de Capital Emprendedor, IGNIA, donde llevó la relación con las compañías fintech del portafolio. Además, tiene experiencia en desarrollo de nuevos negocios, fusiones y adquisiciones y planeación estratégica. Nacho es ingeniero químico administrador del TEC de Monterrey, tiene maestría en administración de negocios por parte de la Universidad de Nueva York y tenemos a José, director comercial de Bayonet. Y bueno, eres una persona súper especializada en este tema antifraude electrónico. Y bueno, pues les cedo el micrófono, son bienvenidos y les agradecemos a todos que nos estén acompañando. Gracias Oscar. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Nada más para confirmar. Muchas Pues gracias, Roberto. muchas gracias a todos por asistir aquí. Esperemos si esto sea de valor. Tenemos, como bien dijo Oscar, un invitado de lujo que es Nacho Álvarez, que conoce muchísimo el ecosistema, tanto emprendedor como tema de venta en línea, negocios digitales. Entonces, ojalá podamos exprimirle un poquito de su conocimiento el día de hoy. Y bueno, y yo me presento un poco más de contexto. Para los que no conozcan a Bayonet, somos una empresa que se dedica precisamente a esto, el tema de prevención de fraude para las compañías que hacen venta de algún producto o servicio en línea. Y la razón por la que Nacho nos gustó invitarlo es porque, bueno, actualmente trabajamos juntos, ¿no? Nacho es uno de los clientes de Bayonet y que nos gusta mucho presumir porque nos encanta lo que hacen y somos usuarios incluso de Moneypool. Entonces, bueno, creo que es un invitadazo. Y un poquito la agenda que queremos platicar aquí es dar contexto en cuanto a cómo se ha movido el mundo actualmente, dar contexto en torno a las cifras que estamos viendo tanto de crecimiento de venta online como de fraude. Después de ahí pasamos un poquito a los benchmarks, ¿no? ¿Cuánto es una buena tasa de aprobación? ¿Cuánto es una buena tasa de fraude? Ahí me encantaría que Nacho nos platicara desde su experiencia, desde el lado dirigiendo una empresa fintech, que son las que muchas veces más atacadas son, ¿no? Al igual que los retailers de e-commerce, que nos platicara pues cómo ha sido su experiencia, ellos que tienen ya mucho tiempo en el mercado, cómo lo han ido viendo, cómo lo han ido manejando. Y después de ahí, platicar un poquito también de las estrategias que conviene hacer para reducir el tema del fraude y cómo impacta eso al bottom line, ¿no? Cómo impacta eso a los financieros de la empresa, cuál es el retorno de inversión y por qué conviene tener una estrategia antifraude adecuada en el e-commerce. ¿Te late, Nacho? Claro, con mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Buenísimo. No sé si quieras darnos un poquito más de contexto de ti o ya con eso que dijimos, Eh, estamos bien y avanzamos. pues si quieres les doy un poquito más de contexto de Moneypool, más que de mí. Moneypool, Ándale. como decía Oscar, es la plataforma de pagos entre personas más grande de México. Esto es transacciones sociales entre individuos. La forma que funciona la experiencia de Moneypool es que cuando tú tienes una reunión el fin de semana con tus amigos, entras a Moneypool, creas un grupo y les dices a todos, oigan, van a ser 200 pesos cada quien, mandas una liga y la gente puede utilizar esa liga para entrar a pagar su parte de esa reunión, de esa fiesta, de ese regalo, de lo que tú quieras. Yo recibo el dinero en Moneypool y lo puedo sacar para utilizarlo o lo puedo dejar ahí para usarlo para pagar después y usar mis fondos que tengo fuera para cubrir lo del evento. Esa es como la experiencia principal de Moneypool. Esa es nuestra propuesta de valores. Te ayudamos a cobrar cualquier evento o actividad en grupo, reuniones, fiestas, regalos, donativos, lo que tú quieras hacer con un grupo de personas, amigos, familiares, vecinos, Moneypool te puede ayudar. Está muy fregón Moneypool. Yo en lo personal lo uso cuando justamente me ha tocado usarlo en viajes, ¿no? Y se va a armar un viaje, pues todos hagamos un Moneypool y ahí ponemos la lana. Entiendo, Moneypool nació a partir del asunto de los arbitrajes, ¿no? Que querías tener una manera fácil de cobrar el arbitraje en el fútbol, pues ese es otro caso de uso excelente. Entonces, por eso creo que, pues sí, Nacho, tú eres un invitado muy de lujo para platicar de esto y bueno, pues arranquemos. Probablemente haya gente que ya haya usado Moneypool, entonces por ahí si quieren levantar la mano al final también está padre y nos dan feedback
en torno a eso, ¿no? Bienvenido. Entonces, bueno, listo. Platiquemos un poco del contexto del comercio electrónico que todo el mundo sabe que ha crecido, para después de ahí platicar ya un poco más del contexto del fraude, ¿no? No sé si sabían, pero México es uno de los países que más ha crecido en temas de venta por Internet desde ya hace tiempo, ¿no? En el 2019 fue el país que más creció en comercio electrónico, creció más de 30%. Y bueno, 2020 no es la excepción, ¿no? Ustedes saben lo que ha pasado con el tema de la pandemia, ¿no? Obviamente todo ahora tiene que ser en línea y muchos de los consumidores que no habían hecho ni una sola compra en línea, ahora ya lo están haciendo y ya lo están haciendo de manera recurrente, ¿no? Esta es una cifra que a mí me parece muy interesante. Antes del 2020, por ahí del 2018, las ventas por Internet representaban más o menos el 3, el 6% de las ventas de retail, o sea, de todo lo que se vendía en retail, comercio electrónico representaba como un 3, un 5%, hace como 2, 3 años. Ahora con el tema de la nueva normalidad y todo este asunto, pues creció exponencialmente, ¿no? De las ventas que se hicieron con tarjetas de crédito en el 2020, según la Conducef, el 16% se hizo en comercio electrónico. Entonces creció de verdad exponencialmente, ¿no? Y en países un poquito más avanzados, esta cifra del 16% sube, esta cifra, perdón, de ventas en el canal e-commerce, pues ya anda por ahí del 20, 30%. A veces hay comercios que ya prácticamente todas sus ventas las hacen en internet. Entonces esto pues no es nada nuevo para los que están aquí, yo sé, pero a veces ver las cifras y cómo se han ido moviendo, pues nos da el contexto de en qué ola estamos surfeando, ¿no? Y bueno, ¿por qué estamos aquí? Pues ante este crecimiento, no sé ustedes cómo han visto, Nacho, pero aquí me gustaría también ver tus comentarios, pero yo entiendo Monipool creció muchísimo en la pandemia y al mismo tiempo algo que también se dieron cuenta es que desafortunadamente por el contexto del mundo, ¿no? Y la gente pierde su chamba y está desesperada, pues los fraudes crecieron incluso a un ritmo más alto que las mismas ventas. ¿Ustedes cómo vieron esa parte desde Monipool? Sí, tal cual. O sea, vemos esto, o sea, el comportamiento, ya lo habíamos observado en otras situaciones. O sea, lo que hace el fraudulento es tratar de colarse en los momentos de mayor tráfico para pasar desapercibido. Entonces, cuando nosotros analizamos transacciones, vemos que tenemos mucha actividad de lunes a viernes y el fin de semana baja. Lo mismo pasa con las transacciones fraudulentas. Durante la semana ahí están, el fin de semana descansan. Vienen vacaciones o vienen periodos de asuetos, igual baja la transaccionalidad y bajan los fraudes. Como que se toman las mismas vacaciones que todos, trabajan los mismos horarios que todos. Y como dices, ahora con la pandemia, este es un trabajo que ya hacías desde tu casa y de repente te encierran en tu casa y dices, pues déjame pruebo este. Entonces, sí notamos una tendencia de mayor tráfico sospechoso y eventualmente sí un aumento de fraude que logramos al final manejar bien, pero sí se nota pues sí, tratan de colar en el mismo tren que todos los demás. Ese es un buen punto, ¿no? Y pasa muchas veces que estás empezando, ¿no? en e-commerce o que lanzas algún producto nuevo o cualquier cuestión nueva y muchas veces que empiezas a ver una venta fuerte, ¿no? Yo siempre les digo a los comercios, pues siempre hay que ser un poquito escépticos, ¿no? El fraude en un mundo ideal no existiría, ¿no? En un mundo ideal no habría razón de por qué alguien te pueda hacer un pago con una tarjeta que no le pertenece, ¿no? Sin embargo, pues es la realidad en la que vivimos, en este escenario que sabemos que está lejos de lo ideal el mundo, pues es un costo de hacer negocios por Internet. Afortunadamente van cambiando las cosas, hay nuevos métodos de pago cada vez, muchos de ellos dejan de lado por completo el fraude, pero bueno, la realidad es que ahorita la mayoría de la gente que quiere comprar en comercio electrónico nos está pagando con tarjetas y en su mayoría son tarjetas de débito, ¿no? Y entonces, como dices tú, el comprador pues siempre va a aprovechar esas mismas tendencias. Y es un buen punto lo que tú comentas, ¿no? El hecho de que también tomen los mismos horarios, las mismas vacaciones y traten de escabullirse ahí donde son los puntos de mayor venta, o sea, es algo que también hay que tener cuidado y no asumir que todo es venta buena, ¿no? Antes mucho el fraude se hacía solo
en la noche, ¿no? Y justo lo que ellos veían, que a lo mejor en la noche era cuando estaban más desapercibidas las tiendas, después las tiendas se pusieron pilas y empezaron a decir, bueno, si vienen pedidos elevados o muchas compras en la noche, pues mejor voy a cerrar mucho la llave. Y ahora el defraudador pues siempre está buscando la manera de escabullirse, ¿no? Entonces, esto es una realidad, hay que tener cuidado el tema del fraude. Desafortunadamente México es una de las regiones que más sucede esto. Si se fijan esta gráfica de Business Intelligence, que aunque ya tiene rato, el patrón es el mismo, ¿no? México encabeza la lista casi todos los años de gente que le ha robado su tarjeta de crédito o débito. Esta gráfica, por ejemplo, es el porcentaje de los consumidores en el país a los que en los últimos 5 años habían experimentado algún tipo de fraude. Nacho, ¿alguna vez te han robado tu tarjeta de crédito, de débito? Varias veces. O sea, más que el plástico, o sea, varias veces se han hecho cargos que yo no conozco. Eso, este, y pues sí es, ya sabes, hablar al banco, cancelar la tarjeta, desconocerlo, 2 semanas después te lo regresan, un mes después te llega tu nuevo plástico. Es mucha fricción. Mucha fricción. ¿Y te acuerdas qué compraron? ¿Te acuerdas qué producto adquirieron de casualidad? Pues me ha tocado de todo. Me ha tocado que intentan comprar compras grandes en tiendas de conveniencia, perdón, en autoservicio. Me ha tocado que hacen pagos chiquitos en Spotify, en Uber y cosas así. Como que, pues sí, o sea, el fraudulento va calando y va viendo, mira, pasó tantito y pasó en este sitio. Entonces le saco aquí, le saco un poquito más. Y así se van haciendo hasta que, igual a ti mismo, por flojera, de repente si veo en mi estado de cuenta un cargo de 80 pesos en un lugar que no reconozco, me da flojera pasar por todo lo que tengo que pasar con el banco y digo, bueno, ya, se lo picho, se lo estoy, ya te lo aviento. Sí, ese es un punto muy importante, ¿no? Algo que vemos mucho de este lado, por ejemplo, en Bayonet, es que el defraudador casi siempre, como dice Nacho, va a intentar en un lado que haya menos fricción, por ejemplo, va a tratar de comprar un producto que no sea tan revendible o que no se espere mucho fraude, o incluso, por ejemplo, vemos en sitios de donaciones, ¿no? Como Kickstarter o cosas así. Ahí prueban tarjetas y ya saben después cuáles sí funcionan y luego van y ya compran algo con un retailer, ¿no? Déjenme checar el chat porque creo que alguien está... Ah, ok, ya, perfecto. Si tienen dudas, ¿no? Perfecto, sí. Ok, entonces sí, algo que hay que decirle y pues ojalá y no lo hayan visto por su propia cuenta y ojalá y sea la primera vez que estén viendo esto, ¿no? Pero Latinoamérica pues, sí sufre mucho más ataques de fraude. ¿Por qué? Son varias cosas, ¿no? Uno es obviamente la impunidad, ¿no? El hecho de que tú puedas hacer fraude sin que realmente la ley... Perdón, Dime. José, nada más para ponerle un poco más contexto. De las personas que nos están escuchando, ¿cuántos de Ajá, ustedes han tenido una experiencia fraudulenta en sus tarjetas? Póngale ahí ándale, es bueno. un raise hand. Ándale, ese es buen punto para hacer esto más dinámico. ¿Cuántos les han clonado, robado su tarjeta y hayan visto algún cargo que no reconocen en su estado de cuenta? Esa es una cifra interesante que me... Alfonso Moreno, yo, aquí tenemos el primero. Desgraciadamente, sí, o sea, mira, fíjate, la estadística en el 2016 era que más de la mitad de los entrevistados habían sufrido, ¿no? Entonces, asumiría que la tendencia debe ser similar en este grupo, que somos veintitantos, creo que estamos aquí conectados. Asumiría que por ahí unos 10, 11, 12 les haya pasado, ¿no? Y sí, ¿no? Lo que comentábamos es que, a diferencia de otros países, ¿no? La impunidad que hay en México, Latinoamérica, el hecho de que tú hagas un fraude y que no te pueda perseguir la ley, o sea, la ley de ciberfraude y todos estos temas, sí hay algo, o sea, sí hay cosas que contemplan la ley, pero el problema principalmente es que tú no puedes perseguir un criminal porque no hay manera para la ley de comprobar que esa persona sí fue quien al final te hizo el fraude, ¿no? Esa persona puede decir, no, pues es que a lo mejor a mí yo estaba desde otro IP y no hay una manera así como que muy sólida de decir, ok, fuiste tú, lo hiciste desde esta compu, etcétera. La ley está viviendo en 1975 mientras nosotros estamos viviendo en el 2021, ¿no? Entonces, eso significa que hay más Ahora, incentivo. Dime. no sé si a ti te pasa o lo has visto, pero que el promedio de transacción fraudulenta
es muy bajo para el costo relacionado con hacer una investigación. Entonces, en nuestro caso, el promedio de fraude son 1,000 pesos. Imagínate yo dedicarle 20 horas a 1,000 pesos, pues no. Y aunque fueran 100 personas y son de 1,000 pesos, entonces son 100,000 pesos, pero cada uno de ellos requiere su investigación individual. Entonces sí es complicadísimo. Sí, ese es también un súper punto, ¿no? Ustedes, ¿cuál es ya como una empresa que lleva mucho tiempo en el mercado, cuál es su posición ante este tema del fraude? ¿Cómo lo han, o sea, entiendo por lo que me dices, ya lo han tomado simplemente como un costo de hacer negocio, ¿eso es así? ¿Cómo lo ven ahorita y cómo te gustaría en un mundo ideal que fuera, ¿no? Para nosotros es un costo y desde un principio que lo empezamos a tener, dijimos, no hay forma que nosotros nos pongamos a perseguir este tipo de delitos. Ni es nuestra chamba, ni tenemos el tiempo, ni nada. Entonces, lo que nosotros nos gustaría ir es que en un futuro tengamos la certeza de que las transacciones son reales y fidedignas, pero no cargarle el costo de la prueba al usuario, porque los temas de, sí, ve y tráeme un estado de cuenta y dime cuál fue el corte de pesos y centavos, o sea, es demasiada fricción. Pierdes mucho, en cualquier e-commerce, pierdes mucha gente en ese punto donde, ay, es que ni sé dónde tengo mi estado de cuenta, bueno, luego regreso, y en ese luego regreso ya se me olvidó que lo quería, que lo necesitaba, o sea. Entonces, para nosotros sería ideal que fuera todo hecho en el background por nosotros o por servicios como los Bayonet. Correcto, eso que acabas de tocar es un punto importantísimo, ¿no? Y siempre preguntan, ¿no? Bueno, pues ¿cuál es la mejor estrategia? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué puedo hacer en el tema de fraude? Y lo que siempre decimos nosotros, pues depende mucho de tu negocio, ¿no? Y depende mucho de qué quieres hacer, ¿no? Si tú vendes un producto en el cual si te friegan una vez vas a perder mucha lana, pues a lo mejor sí te conviene meter un poquito más de fricción en el flujo, pero si vendes un producto que no es tan revendible, pues a lo mejor entre más fricción tengas, vas a tener una peor experiencia de usuario, ¿no? Y algo que siempre decimos nosotros en Bayonet es, no diseñes, o sea, sí, el fraude es un tema y es una bronca muy fuerte, pero no diseñes tus flujos de venta pensando solo en los malos, ¿no? Los malos son el 5% de tus usuarios haciéndose pasar por X muchos más usuarios, pero al final si tú lo ves por usuario, el 95, 90% de los usuarios que siempre son buenos y el 5% son los malos, ¿no? Esta tendencia la han visto también ustedes, Nacho, que la mayoría son los buenos y solo unos cuantos son los que están ahí fregando. Sí, y es como dices, el número de personas que hay detrás del fraude son bien poquitas y aparte o sea, a eso se dedican. Si tú les pides, oye, pues dame tu estado de cuenta, pues el fraudulento se dedica a eso, va a ir a buscar formas de hacer un estado de cuenta, va a ir a buscar formas de conseguir esos datos y va a regresar a tratar de ganarle a tu sistema. El bueno simplemente se va, no regresa. Nada más dice que jodones están estos güeyes, entonces mejor mover a otro lado a resolver mi problema. Ese es un Entonces, excelente punto. es bien Ese es un delicado. excelente punto. Voy a hacer un pequeño paréntesis y perdón que te interrumpa, pero muchas veces nos dicen los clientes, oye, es que este cliente es bueno porque me habló y me habló al soporte y ya me ha hablado una semana y mira, ya me mandó esto y muchas veces los más insistentes y los más cínicos son los defraudadores. Entonces, no porque alguien nos hable al soporte y no porque alguien nos dé el estado de cuenta, como dices tú, no porque alguien esté muy insistente, significa que es bueno. Ahí, ojo, también es algo muy importante lo que acabas de mencionar, ¿no? Sí, nosotros hubo una época donde pedíamos, o sea, transacciones sospechosas, los contactábamos y decíamos, a ver, oye, pásame un comprobante de domicilio, pásame una copia de identificación, pásame... Y te daban todo así y se veía y decíamos, pues es que ahí está, ¿qué quieres que haga? Pues bueno, déjalo pasar. Y de repente, pum, contra cara y no, hombre, es que hay gente que lo hace por deporte, por sentirse orgulloso de que, mira, ya les gané y cuánto dinero les he sacado. De LOLs. Entonces, sí, Sí, está complicado. ese es buen punto. Y un poquito más de contexto aquí, esta gráfica para, para, sí, para darnos referencia, fíjense, en Estados Unidos y en Europa, que son mercados que en volumen procesan mucho más en venta en línea, o sea,
Estamos hablando de que ellos al año procesan 350, 400 billones. Yo creo que esta gráfica ya está un poquito desactualizada, pero al final del día sabemos que son mercados mucho más grandes en comparación con Latinoamérica y México. Y si ponemos en contraste las cifras de fraude que según Visa y Riskified, que son empresas que tienen tiempo en esto, encontrando estadísticas, pues no tiene nada que ver las tasas de fraude que tienen ellos con las tasas de fraude que tenemos nosotros. Estamos hablando de que estamos casi al doble de fraude de que lo que tienen ese tipo de mercados. Y al mismo tiempo, la tasa de aprobación, o sea, la tasa de pagos exitosos que los bancos y los players de procesamiento de pago nos dan, pues son todavía menores, ¿no? Entonces, esto también siempre me gusta ponerlo en perspectiva porque, pues, dense cuenta como negocios que sí estamos un poquito cuesta arriba, ¿no? ¿Y qué significa esto? Pues que a lo mejor vamos a batallar un poco, pero no hay que rajarse, ¿no? Conforme vayamos entendiendo nuestro negocio, conforme vayamos mejorando nuestras KPIs, mejorando nuestras métricas, creo que vamos a crecer todos como industria, ¿no? Bueno, un poquito ya de contexto. Aquí creo que también, Nacho, tú vas a tener mucho que aportar, pero bueno, algo que planteamos y creo que es muy valioso es siempre el benchmark, ¿no? Alguien que esté viendo el webinar, pues creo que en su mente siempre va a tener, oye, bueno, pues qué tal estoy en aceptación y qué tal estoy en fraude, ¿no? ¿Traigo una buena tasa o no traigo una buena tasa? Estas cifras, tengo que decir, puede que sean un poco dudosas porque es lo que muchas veces reportan los bancos y los bancos a veces, pues, no quieren incurrir en multas y entonces está un poco dudoso lo que termina reportándose al final del día, pero creo que pues, de algo nos sirve, ¿no? ¿Querías decir algo, Nacho? Sí, o sea, precisamente de eso que hay, o sea, al final la forma en que mides estas cosas, de qué tomas como tu numerador y qué tomas como el denominador, y entonces te cambia el resultado y hay gente que dice, no, es que los cargos que fueron aceptados en no sé dónde, entonces esos ya no los cuento como parte de mi denominador. Entonces, eh, pero te da una idea muy gruesa de por dónde deberías de estar. Pero más que nada está más relacionado a lo que decías, o sea, ¿cuál es un número aceptable? Pues depende de tu negocio. Nosotros podemos tener, nuestros negocios son de volumen de transacciones, de miles, cientos de miles de transacciones con márgenes pequeños. Entonces, tener un 1% de contracargo es la muerte, pero si estás vendiendo eh, sillas que tienen 30% de margen y 1% lo pierdes en contracargo, te lo puedes llevar hasta 5%, a lo mejor hasta 10%, pero es, bueno, es el balance. Ese es un excelente punto, ¿no? Entonces, un poquito las cifras de comercio electrónico que menciona Conducef es que todo lo que se intenta, el 62% termina siendo autorizado. Esto estamos hablando de solicitudes de compra en comercio electrónico. Entonces, desde ahí, pues ya sabemos que si estamos arriba del 62%, estamos arriba de lo que más o menos trae el país, ¿no? Idealmente, cuando tú ya traes una estrategia muy planchada, y tú lo sabes, ¿no, Nacho? Y aquí me encantaría saber tu opinión, pero cuando empezaron con Moneypool, cuando apenas empezaron, no sé cuánto traían de tasa de aceptación, y cuando después de hacer todos estos temas de prevención de fraude, de hablar con los procesadores, de pulirlo, ¿cómo has visto que mejoró eso? No sé si nos podías platicar un poquito de tu experiencia de ese lado. Sí, pues mira, es que cuando empezamos, el tema del contracargo no lo teníamos en mente. No sé, pues te acuerdas de aquella época que estábamos usando Conecta y creo que ni Conecta ni nosotros lo traíamos en mente. Y justo nos pasó, me acuerdo perfecto el día que teníamos 10 transacciones al día y el día siguiente teníamos 100 transacciones. Y nosotros, no, hombre, ya aquí ya nos papeamos 10x al día, no sabes, nos vamos a volver locos, ¿dónde me voy a jubilar? Ya estábamos así y ya, revisando las transacciones empezamos a ver correos muy raros, empezamos a ver como comportamiento bien extraño y entonces nuestra primera reacción fue, oye, Conecta, ¿qué onda? ¿Por qué estás dejando pasar estas? Y Conecta dice, pues es que no sabía que esto podía pasar. Y nosotros, no, pues nosotros tampoco, ¿no? Pues que, entonces, pues a partir de ahí empezamos como que a hacer mucho trabajo con ellos para poder identificar comportamientos anómalos
en nuestra plataforma. Hemos mejorado bastante. Nosotros ahorita traemos aceptación cerca del 90%. Traemos tasas de contracargo del 0.1%. Entonces, de los dos lados hemos mejorado abismalmente. Y resultado de pues, tanto del trabajo con Bayonet, del trabajo con Conecta, del trabajo que nosotros hacemos, como es muy particular. No se puede decir que todas las wallets o todos los métodos de pago tienen el mismo tipo de contracargo. Todas las fintechs tienen el mismo tipo de contracargo. Cada una de las experiencias es diferente y la forma en que interactúan y desde cómo se va creando tu comunidad. Entonces, pues hay ciertos patrones que ya tienes identificados que luego cuando alguien se sale del patrón, pues es para poner la atención. Entonces, ha sido abismal desde el momento que nos dimos cuenta que esto era un tema hasta como lo tenemos hoy, que tenemos unos controles bastante robustos y números con los que ya vemos un modelo económico viable para nosotros. Claro, ahí se trata, ¿no? De encontrar ese balance que platicábamos acá, ¿no? ¿Cuál es tu estrategia de negocio, ¿no? ¿Cuántos márgenes tienes? Si tienes margen alto, si tienes margen bajo, ¿cuánto estás vendiendo? Si tienes un volumen alto, si tienes un volumen bajo, y cuánta fricción le quieres dar a tu cliente, ¿no? ¿Cuánto fraude estás dispuesto a asumir? Yo creo que con este contexto, pues ya cada quien puede hacer sus números, ¿no? Pero sí, si estás arriba del 62% de transacciones autorizadas, digo, como dices tú, falta ver cómo están calculando este 62% con UCEF, pero yo pensaría que es muy simple, ¿no? Del 100% que se intentan, ¿cuántas son exitosas al final del día? Falta Pero ver si lo están... dime. Por ejemplo, de repente están ahí los rechazos bancarios. Porque hay gente que intenta con tarjetas vencidas y no se da cuenta. Hay gente que intenta con tarjetas sin saldo y no se da cuenta. Hay veces que el rechazo es por algo bancario y lo intentas 5 veces y entonces pues te marca todos los intentos como fallidos y no es necesariamente por una prevención de fraude, es por alguna de las conexiones. Entonces, sí, arriba del 60 es bueno, pero te digo, al final tu propio negocio te va a decir cuál es el número correcto. Y obviamente aquí, si lo ves del otro lado, tener 4 de 10 transacciones o cada 2 transacciones de 5 son ventas perdidas, sí es una tragedia. Es demasiado, ¿no? Sí. Y aquí algo que, bueno, hay un comparativo, bueno, en temas de contracargos, en teoría Conducef dice que andamos en el 0.59%. Yo, sinceramente, que nos dedicamos a esto, veo que está un poco peinada esa gráfica porque pues, la mayoría de los clientes, tenemos clientes que han llegado con nosotros con 22% de fraude, ¿no? Y si lo comparas con lo que dice Visa, en México andamos por ahí del 2.2%. Entonces creo que Conducef medio que se está parando el cuello, pero bueno, podemos sacar un promedio por ahí, ¿no? Lo interesante de esta gráfica es esto que comentábamos, ¿no? Cómo México está muy por encima de otros países de América Latina y muy por encima de Estados Unidos y Europa que andan por ahí del punto y cacho también, ¿no? Entonces, creo que eso, pues hasta aquí de contexto de hay que tener cuidado con el fraude, no hay que asumir que todo es venta buena. Y en cuestión de KPIs importantes, yo creo que tú ya lo mencionaste ahorita, ¿no? Ok, nosotros vemos que hay 6 KPIs importantes, a lo mejor tú tienes otros que nos encantaría que nos compartieras, pero bueno, por ejemplo, tasa de aprobación, que era lo que vemos con Conducef, ¿no? Hay que medirla tanto por cliente único, tanto por transacción, y dentro de esos dos rubros, tanto por número como por dinero, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo interesante es ver, ok, estoy teniendo, no sé, 62% de aprobación medido por número de transacciones. Bueno, pero ¿cómo estamos en ese mismo porcentaje de aprobación por cliente único medido en volumen? A lo mejor andas en 95, ¿no? Y pasa lo que dices tú. A lo mejor tengo una baja aprobación porque estoy teniendo muchos rechazos de un mismo cuate que está intentando muchísimas veces y eso me rompe la métrica, ¿no? Entonces, el tener estas comparativas creo que es muy valioso. Ustedes, Nacho, ¿cómo lo miden? ¿Lo miden así por cliente único y por transacción, por volumen y tal? ¿O cómo miden estos KPIs importantes hablando, por ejemplo, de aprobación? Pues mira, sí, también lo separamos, porque como te decía, hay una parte que es rechazo bancario, que eso se ataca de una forma muy diferente del lado que el de fraude o sospecha de fraude. Entonces, sí, así lo medimos como tú lo estás poniendo aquí, pero separamos eso para saber, oye, qué realmente estamos rechazando o
estamos rechazando tanto nosotros como Bayonet como el procesador por sospecha de fraude. El hecho de que la tarjeta no tenga dinero, pues esa es otra cosa. De repente Mucho que nos hacer. pasa que hay bienes que por alguna razón con el banco tienen algún problema y entonces empieza a haber rechazo por ese lado, pero si es rechazo bancario no tiene que ver con nuestro sistema de seguridad, ¿no? Entonces lo tratamos de separar. Sí, totalmente de acuerdo. Yo más o menos hemos visto que un 15-20% de los rechazos por lo general son porque no tiene fondos la tarjeta. Ahí no hay mucho que hacer. Ahí la recomendación es, si puedes meter un método de pago alternativo, creo que pues eso ayuda, ¿no? Por ejemplo, si la tarjeta no tiene fondos y te das cuenta que es un rechazo por esta categoría, pues puedes ofrecerle a lo mejor este esquema de Buy Now, Pay Later, ¿no? Temas de Quesky Pay o Atrato o estas empresas que te permiten hacer eso, o le puedes ofrecer un pago en efectivo, o le puedes ofrecer por PayPal, o le puedes ofrecer algún otro tipo de método de pago. Creo que eso también ayuda para este porcentaje. Pero sí, creo que entonces lo que tú mencionas, ¿no? Es importante no solo ver esta cifra así tal cual como la maneja a lo mejor quizá Conducef por número de solicitudes, sino también hay que verla por usuario, hay que verla por cantidad de transacciones, hay que verla por volumen y con eso nos vamos a dar idea cómo estamos, ¿no? Y lo mismo en contracargos, ¿no, Nacho? O sea, el hecho de que tú veas cuántos usuarios ya al final del día te están fregando y cuánta lana es, creo que también es súper importante porque a lo mejor puedes decir, traigo un 2.2% de fraude o un 7% de fraude medido por transacciones, pero por volumen, pues fue un 0.01. A lo mejor me fregaron puras transacciones de $1. Pues aunque suena muy obvio, hay muchas empresas que no lo hacen, ¿no? Sí, sí, nosotros tenemos medido eso y también eso es información que te ayuda a diferenciar o ver patrones. Para nosotros está muy claro que la transacción fraudulenta es 50% más alta que la genuina. Eso es un buen punto. Entonces, al momento donde ves, pues el porcentaje en dinero es tal, pero en personas es otro, y es mucho más chico. Entonces ves, pues que la transacción de estos es mucho más alta. Entonces, cuando estás viendo dentro de tu patrón de comportamiento, de repente, como dijiste hace rato, que hay un carrito de compra que trae el triple de lo que normalmente trae tu carrito, es como que, a ver, ¿qué onda? ¿Quién es? Exacto, exactamente. Otros KPIs importantes, abandonos en el checkout también creo que es algo muy importante que medir. A lo mejor no tiene tanto que ver con fraude, pero puede que tenga que ver con la fricción que estás poniendo, si es que estás pidiendo datos adicionales o simplemente pues tu experiencia de usuario. Eso creo que es importante ver, ¿no? De cuántos que llegan al checkout, cuántos terminan convirtiendo. Otro KPI muy importante que a veces es muy difícil de medir, pero es importante tenerlo en la mente, son los falsos positivos, ¿no? ¿Cuántos de los que me quisieron comprar, que se veían bien, que son buenos, cuántos me los declinó la herramienta antifraude o mi procesador de pago también por antifraude? Eso es muy importante, ¿no? Pues es difícil saberlo. ¿Ustedes tienen alguna metodología, Nacho, para medir los falsos positivos en Moneypool o cómo han manejado este punto específicamente? Pues mira, todo en sí es más como para entrenar modelos o tomar decisiones, porque tomas la historia. Como que pones tus reglas y te vas hacia atrás y dices, ¿cómo hubiera funcionado? Pues clasificó todos estos y estos que clasificó como malos, pero que no ha llegado a un contracargo, suponemos que son buenos. Puede ser que el dueño de la tarjeta nunca se dio cuenta y eso nunca lo reclamó, pero eso como tú dices, pues está imposible para nosotros saberlo. Sí es complicado porque como es hindsight, todo es hacia atrás y como los contracargos tienen una ventana por ley de 180 días para llegar, sabemos que más del 90% ya llegaron en los primeros 80 días. Entonces nos esperamos después de una transacción 80 días para saber si la clasificamos bien. Entonces, pues ya, tomando las reglas hacia atrás, decimos, mira, si hubiéramos puesto esta regla, ¿cuántos hubieran salido? Y ahí está. Es de lo mejor que se puede hacer, pero tiene un retraso. Entonces, si el malo está evolucionando y haciendo cosas nuevas cada semana, pues sí te puedes perder algunos datos. Correcto. Nacho, ¿cómo miden el retorno
de inversión de la herramienta antifraude que utilizan? En este caso, sabemos que nos utilizan a nosotros, entonces, ¿cómo miden el retorno de inversión de lo que nosotros les damos? Es infinito. Eso es lo mejor. Oye, mira, ¿Cómo recomendarías a los participantes que midan, qué tanto les está funcionando si meten una herramienta antifraude o no? normalmente es fácil por medir el antes y el después. Porque si tú dices, oye, tengo ahorita 1% de contracargo y eso se traduce a pesos, me está costando 1,000 pesos, 1,000 pesos al mes. Y ahora contrato este servicio que me lo pasa a 0,5%, pues esos 500 pesos literal son directamente atribuibles al antifraude. Y en cuanto más crezcas, si las herramientas mantienen su eficiencia, pues ese retorno en pesos cada vez es más alto por mantener ese mismo porcentaje. Entonces, esa es la forma más directa de poder decir, ¿me ayuda o no me ayuda? Es tanto. Y previo a la decisión de contratar esto, es decir, mira, pues tengo este porcentaje de contracargo, tú ahorita decías, tenemos un cliente que tiene arriba del 20%. Entonces ese cliente dice, bueno, si me lo bajas al 5%, ya este 15% de diferencia lo puedo atribuir directamente. Entonces esa es la meta, que lleguemos al 5%. Y así es como trabajas con tus proveedores, con ellos, con Bayonet. Oye, tenemos que llegar a este número para que el retorno del proyecto que estoy haciendo contigo de hasta dónde estoy. Entonces, hay algunos que tienen más quick wins o low hanging fruit para el primer mes que se pague solo. Hay otros que tardan un poco más, pero lo que sí hemos notado es que una vez que pones bien estas herramientas, el beneficio es compuesto. Cada mes lo va acumulando. Claro, claro, ese es un excelente punto. Oye, y Nacho, ¿cómo anteriormente hacían más revisiones manuales que las que hacen ahora, o ahora hacen más revisiones manuales? O platícanos un poco cómo está este tema, por ejemplo, en Monipool. Antes le dedicábamos más tiempo a las revisiones manuales. Ahora seguimos dedicando tiempo a revisiones manuales. Tenemos un equipo dedicado a riesgo, pero son como que hemos puesto diferentes alertas, diferentes alarmas y diferentes sistemas, incluyendo las clasificaciones que nos da Bayonet, para que en periodos más cortos revisemos a ver qué estamos viendo hoy, que entonces, tal cual, nuestra práctica es todos los días tenemos 15 minutos donde este equipo se junta para decir los contracargos nuevos que llegaron, ¿de quién son? ¿Hay comportamientos que no habíamos visto antes? ¿Qué cosas tienen en común? No, pues esto ya está, o sea, ahí vamos como sacando a ver si hay nuevos patrones o nuevas reglas que podemos hacer. Alertas de transacciones fuera de estándar, tanto de entrada como de salida. Ya ves que con ustedes como clasificamos los retiros, vemos, oye, este retiro está saliendo que está sospechoso, ¿por qué salió? Lo revisamos y ahí vamos decidiendo qué otras reglas se pueden incorporar y qué otras variables se deberían de meter a los modelos y listo. Y como ya tenemos fuentes de información confiables, sí le dedicamos tiempo todos los días, pero le podemos dedicar 15 minutos. Antes nos pasábamos horas viendo todo lo que parecía ser sospechoso de entrada y de salida y revisando los perfiles de cada uno de los usuarios y viendo cómo se interactuaban y qué se tenían y ya ahorita es súper eficiente ese proceso. Sí, ese es buen punto, ¿no? Muchas veces si eres un negocio nuevo, tienes el lujo de poder estar revisando todo a detalle, a lo mejor son pocas transacciones, pero toma en cuenta pues que el tiempo tuyo como dueño del negocio, e incluso como alguien de tu equipo, pues es muy valioso, ¿no? Y muchas veces es mejor tirarle a ir automatizando esta parte, y a lo mejor las revisiones manuales nunca van a desaparecer, pero el chiste es que se vayan resumiendo, como dices tú, ¿no? Entonces, creo que algo pues que está muy claro es este tema de prevención de fraude impacta todas las áreas del negocio, ¿no? Impacta en tus métricas de crecimiento, impacta en tu experiencia del usuario, impacta directamente a los financieros del negocio, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de estar al pendiente de los costos escondidos, ¿no? Y bueno, me voy a ir un poquitito más rápido para
para ir cerrando y dejar espacio a las preguntas y respuestas, ¿no? Pero pues, ¿qué revisiones vale la pena implementar? Nosotros, si quieres, yo empiezo aquí y tú nos complementas con lo que hayan hecho en Moneypool, pero bueno, algo que recomendamos nosotros siempre en Bionet es que la empresa haga ese análisis, ¿no? A ver, ¿cuánto estoy vendiendo? ¿Cuánto estoy perdiendo por fraude? ¿Cuánta lana representa eso? ¿Cuántos recursos tengo? ¿Me conviene o puedo hacer un análisis antifraude de todas las transacciones? ¿Ese análisis antifraude lo puedo hacer manual ahorita o ya justifica que contrate a alguien? Si justifica que contrate a alguien, Nacho ya nos dio la fórmula de cómo hacer el cálculo, ¿no? Y una vez que contratas una herramienta antifraude, yo creo que casi todas las herramientas antifraude que existen van a hacer lo mismo, ¿no? Van a revisar primeramente el dispositivo que está utilizando tu comprador, una cosa que le llamamos device fingerprint, que es pues, identificar precisamente que es una, no sé, es un dispositivo Android con un sistema operativo tal, con una IP tal, está en cierta zona horaria, está haciendo esto y esto para identificarlo de manera única. Hay un dato curioso, nosotros nos damos cuenta que si es un dispositivo Android que trae más de 2 versiones atrás del sistema operativo actual, tiene un 25% más de probabilidad que sea fraude. ¿Por qué? Porque lo que hace el defraudador es instalar una bola de cosas para craquear ahí el dispositivo y que la IP la enmascare y una bola de cosas. Y obviamente con cada actualización del sistema, pues este tipo de apps fraudulentas, vamos a llamarle así, pues se van rompiendo, ¿no? Entonces casi nunca los actualizan. Entonces ahí hay un punto interesante, ¿no? A lo mejor si no tienes una herramienta de antifraude automatizada, pues es difícil hacer fingerprint, pero pues vale la pena ya cuando lo tienes. Lo que sí puedes hacer cuando no tienes una herramienta de prevención de fraude, pues es esto que tú comentabas, ¿no, Nacho? Revisar las señales de riesgo, ¿no? ¿Qué es lo normal y qué se sale de lo normal? Oye, ¿cuáles son las variables que más influyen a la hora de un fraude, ¿no? El monto, tú decías ahorita, ¿no? Todo lo que está arriba del monto promedio, pues ya de entrada nos hace ruido. Todo lo que esté arriba de, no sé, por ejemplo, en los carritos de compra, ¿no? Pues es raro que alguien te compre muchas cosas del mismo producto. Es raro que alguien te compre, por ejemplo, si el envío gratis está a partir de una orden de 600 pesos, pues es raro que te compren 3 órdenes de 200 pesos sin pedir el envío gratis, pues obviamente es alguien que le vale más el dinero y solo quiere comprar el producto, ¿no? O si te piden, ¿cómo se llama esto? Envío express, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas, pues ya cada negocio lo tiene que ir viendo. Si contratas una herramienta de prevención de fraude, pues lo que vas a lograr es automatizar toda esta lógica que tú harías a nivel revisión manual, automatizarlo en un proceso ya más, pues eso, ¿no? Automatizado, valga la redundancia. Aquí, Nacho, ¿qué es lo que has visto tú que más les ha funcionado en cuestión de la estrategia, ya hablando un poquito más de qué parámetros, qué patrones ver, qué herramientas poner, qué procesos implementar? Creo que, mira, te puedes ir de los más simple hacia lo más complejo. Lo más simple que nosotros encontramos es, oye, revisa que el dominio del correo con el que se está registrando no sea desechable. Entonces hay listas de estos correos o de estos dominios que son desechables. Esos bloquealos. Simplemente, en nuestro caso, funcionó muy bien. Puedes hacer Job mail y cosas así, ¿no? ZX mail y no sé qué tantas cosas, ¿no? Hay una lista pública que dice todos estos correos, ¿no? Sí. Entonces, es de entrada, pues checar eso. Creo que verificar celular, pues nada más es como para ver que la persona es real. Nosotros, en nuestro caso, o sea, si puedes hacer listas negras, es como tu primer básico de no permitir que el mismo que ya te lo hizo, pues te lo vuelva a hacer. Entonces, si pedís un teléfono, pues hacer la lista de listas negras. Nosotros hicimos una lista negra de cuentas de depósito. Cuando recibes el dinero de Moneypool y lo puedes mandar a un banco, entonces si resulta que la persona que mandó dinero a un banco terminó haciendo un contracargo, entonces esa cuenta de banco ya está en una lista negra. En el caso de e-commerce podría ser direcciones de envío, ¿no? Por ejemplo, porque al final del día, pues todo tiene que llegar a una dirección, ¿no? Exacto. Direcciones de envío puede hacer mucho sentido. Puede haber hasta códigos postales que te hagan sentido. Veracruz, todo lo que tiene que ver con Veracruz, Espero que no haya alguien Gustavo de Veracruz Madero. aquí, pero
Los queremos mucho, pero pues sí, a nivel estadístico sí está muy desproporcionado. No sé por qué, ese es un buen punto que Veracruz tiene mucha actividad fraudulenta, al igual que ciertas partes de Jalisco, al igual que ciertas partes de Monterrey, tú lo conocerás, y obviamente la Sí. Ciudad de México, ¿no? Pero empezar con el tener listas negras de cosas que no se permiten es una buena primera aproximación. Ujú. Nosotros lo que hicimos segundo fue de ser comportamientos, es decir, los que se salen X desviaciones estándar. Y esto, o sea, es relativamente sencillo, no necesitas, o sea, muchas de esas cosas, las primeras versiones de nuestro algoritmo de fraude los hice yo con eso, con un Excel y con pues, regresiones y cosas así. Eh, y después ya todo lo de fingerprint y análisis de fraude, eso ya requiere o capacidades más especializadas dentro del equipo o un proveedor de este servicio. Sí te da bastante información el tener ese fingerprint, el ver pues, sí, qué tipo de aparatos, como creo que ahorita lo dijiste en el cambiar para un fraudulento tiene su costo. Entonces, si les pegas a lo que les cuesta más cambiar, entonces los puedes atacar muy bien. Ese es un muy buen punto. Es un muy buen punto. Ok, y bueno, aquí una gráfica que resulta muy interesante y les queremos compartir. Dice confidencial, pero no le hagan caso. Este es como un screenshot No de le cómo tomen se ve un screenshot. defraudador. Una comparativa, porque muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y cómo se ve un defraudador y cómo se ve un usuario confiable, no? Un usuario confiable, pues yo creo que a las 30 personas que andamos aquí, la mayoría de las veces que compramos en Internet usamos el mismo correo, a lo mejor usamos uno, dos, tres correos, por lo general vamos a usar uno, dos, tres dispositivos, ¿no? La misma tarjeta, no es muy común que cambies de tarjeta, etcétera. Mientras que el usuario fraudulento, pues lo que tú decías, ¿no, Nacho? Se acaba de volar 120 tarjetas por alguna razón, ahí el fraude, pues desafortunadamente va a seguir existiendo mientras sigan los métodos de pago como están actualmente, ¿no? La mayoría del fraude en tarjetas de crédito en Internet viene a raíz de que o los cajeros electrónicos, los cajeros automáticos están ahí craqueados y tienen las bandas de defraudadores comprados a la gente que arregla los cajeros y entonces a lo mejor le meten ahí los skimmers y estas cosas para sacar los datos. Por lo general los meten en cajeros que no tienen un banco. Aquí un dato muy importante, si andan en la playa, si andan de viaje, si andan en algún lugar y ven un cajero automático de ningún banco, de esos que se ven así como genéricos, no metan su tarjeta, por favor, porque es muy probable que tengan ahí un tipo de skimmer. En lugares turísticos pasa muchísimo. Entonces, esa es una de las maneras como se vuelan muchas tarjetas. Otra de las maneras es phishing también. Si les llega un correo diciendo, oye, tienes que cambiar tu contraseña en el banco por alguna razón, siempre, siempre, siempre estén muy dudosos de ese tipo de correos, ¿no? Correos de Apple, correos de PayPal, correos de servicios que utilicen en donde les pidan algún tipo de información. Siempre chequen de dónde viene el correo, si es un correo de verdad, más o menos cómo se ve. Digo, ahí es difícil porque pues, son muy buenos y muy ágiles, pero phishing es lo que le llaman phishing, ¿no? Este tipo de engaños también pasa mucho. Y entonces el usuario fraudulento o se roba también se cuela una base de datos de algún banco, pasó, no sé, con HSBC hace relativamente poco, pasan con que hackean a Target, que hackean a X compañía, y ahí se roban muchas tarjetas. Entonces el flujo de tarjetas robadas va a seguir y el patrón del defraudador siempre es el mismo, ¿no? Tengo cientos de tarjetas que acabo de adquirir de manera ilícita, les quiero usar en el menor tiempo posible antes de que el cuate, el dueño original se dé cuenta, ¿no? Y lo que hacemos nosotros y lo que hace, y lo que me imagino que ustedes también hacían, Nacho, y lo que hace cualquier análisis antifraude, pues es ver, ir cruzando, ¿no? Oye, si se fijan, por ejemplo, esta gráfica, los azules son los correos, los amarillos son las tarjetas que utilizó este usuario, los rojos son las direcciones. Entonces, una misma persona con cientos de tarjetas, con cientos de correos, con decenas de direcciones, haciéndose pasar por diferentes personas, pero al final del día nos damos cuenta que es la misma persona y así se ven los defraudadores, ¿no? Una misma persona con un montonal de parámetros. Esto creo que lo quería mencionar así como dato curioso. Y bueno, para ir cerrando ya nada más, los 4 pasos, ¿no? de implementar un proceso de antifraude, pues, si vas a instalar una herramienta, adelante, haz tu análisis, ¿no? Checa tus financieros, checa tu bottom line, cómo está tu fraude y cuánto puedes pagar y cuántos son tus márgenes, etcétera.
analiza las variables importantes y los patrones de tu negocio, porque aunque instales una herramienta antifraude, tú le vas a tener que decir a esa herramienta antifraude más o menos cuáles son los parámetros de tu negocio. Creo que ahí, por ejemplo, Moneypool, ustedes lo tienen muy claro cuándo es un usuario normal, cuándo es un usuario fraudulento, ¿no? Y el punto 3, ¿no? Van aprendiendo conforme nuevos ejemplos y nuevas transacciones llegan. Eso es importantísimo, suena muy obvio, pero pues siempre cada nueva información es oro, ¿no? E incluso cada fraude que te llegue también es oro, ¿no? Para ver, como decías tú, si es un patrón nuevo, qué está pasando. Y el cuarto es pues, siempre tener los KPIs a la vista. Puede ser hasta un Excel, puede ser un dashboard, si utilizas Shopify o utilizas lo que sea. Siempre tener ahí los KPIs a la vista, ¿no? Aquí, Nacho, si tú pudieras poner una comparativa de cómo estaba la parte de análisis antifraude cuando ustedes empezaron y cómo está ahorita, ¿qué ha sido lo más relevante que ha cambiado? Pues de entrada, es que muchas cosas. Creo que lo más relevante es, primero que nada, la visibilidad. Y ese es el paso uno para cualquier proceso, es ver qué tanto teníamos, qué tanto nos dolía, qué tanto podíamos dejar pasar, dónde se estaba dando. Entonces, como que además el setup de una herramienta o de algunas herramientas que te ayuden a ver qué es lo que está pasando, porque de repente te llegan y empiezas a saber que, pues sí tengo contracargo. ¿Cuánto? Pues no sé, como que me llegan 2, 3 al día. Sí, pero ¿cuánto dinero es? ¿Cuántas personas son? Eh, la aceptación es suficiente, los márgenes, todo. Entonces, lo que más hemos evolucionado es en tener esa parte de visibilidad sobre esos procesos muy clara. Y después de ahí ya le vas sumando las estrategias de si meter listas negras, si contratar servicios tercerizados, si los análisis de redes, si el comportamiento, etcétera. Pero creo que lo fundamental está en visibilidad. Bien, entonces, por aquí nos pregunta Mauricio Schmolka, quiero saber cómo puede detectar un fraude y qué debo revisar. Yo creo que, bueno, tratamos de resolver esa pregunta en las slides pasadas, pero quizá no quedó tan claro y a lo mejor podemos puntualizar un poquito más, ¿no? ¿Qué debo revisar? Pues lo que decía Nacho, ¿no? O sea, entiende tu negocio, entiende qué es lo normal, o sea, ¿qué vendes? Vamos a decir, vendo zapatos, ¿no? Ok, ¿cómo se comporta el usuario, el cliente normal que compra zapatos? Bueno, pues por lo general es un ticket promedio de tanto, por lo general mi demográfico es en ciertos códigos postales, ciertas zonas del país que he detectado que son los que me compran, por lo general me compran con cierto tipo de tarjetas, es decir, es raro que yo vea una American Express Platinum, es raro que vea ciertas tarjetas, por lo general me compran con Bancomer Débito o ciertas tarjetas de una gama específica, ¿no? Al final del día lo que tienes que ver es cuáles son esas variables dentro de la transacción, dentro de la compra, que tienen más peso para saber si es un cliente bueno o un cliente malo. Otro ejemplo, por ejemplo, es los defraudadores por lo general, muchas veces se centran en un producto, ¿no? Son medio flojos y muchas veces dicen, pues no sé, casi siempre agarran hacer fraude de cierto modelo, por ejemplo, de zapatos, ¿no? Que casualmente a lo mejor es el que más cuesta y a lo mejor porque es el más revendible, ¿no? Entonces, depende mucho de cada empresa y desafortunadamente tiene que ver con adquirir un poquito de información histórica, ¿no? O sea, si tú empiezas ahorita del día cero, pues a lo mejor es un tanto difícil saber qué es normal y qué es raro porque acabas de empezar, ¿no? Pero con que tengas cierto tiempo operando, te vas a ir dando cuenta más o menos qué es lo normal y te vas a ir dando cuenta, como dice Nacho, ¿no? Oye, de un día para otro, de repente teníamos 10x de ventas, pues sí, qué padre, a ver, ojalá y sean buenas, pero ya metiéndonos a revisar eran cosas muy raras, ¿no? Eran cosas que estaban arriba del promedio, a lo mejor estaban comprando cierto producto específico, a lo mejor todo venía desde una misma IP, a lo mejor todo lo estaban pidiendo a cierto código postal o cierta dirección. Entonces, es un poquito eso lo que debes de revisar, ¿no? Y creo que ya, ajá, para pasar a las preguntas y respuestas, no queremos presumir mucho, pero ahí Nacho ya nos echó flores y también Diego Ulloa, que es tu equipo de Data Science. Creo que nada más para afianzar esa parte de, bueno, cómo es la relación Bionet Moneypool. Nosotros le ayudamos al equipo precisamente de Nacho de estar al pendiente del tema de fraude y no solo ver quiénes son los malos, sino también que los buenos puedan pagar, ¿no? Que eso también es algo muy importante. De nuevo, no diseñemos los flujos pensando solo en los malos, sino también en los buenos, ¿no? Entonces creo que
Aquí pues ya empezamos con preguntas y respuestas. Nacho, no sé si quieras agregar tú algo más antes de responder otra vez lo que nos platica Mauricio aquí en el chat. Si quieres, vámonos con las preguntas para sacarle más provecho. Pues Órale, bueno, perfecto. 11 respuestas. Les agradecemos, digamos, todo lo que nos han compartido. Y bueno, Mauricio Smolka pregunta, me llegaron 15 compras en la madrugada con 4 intentos de pago con distintas tarjetas de crédito. ¿Qué debo hacer ante esta situación? Nacho, ¿qué opinas? ¿Qué hacemos ante esta situación? Pues mira, por lo que te entiendo de la pregunta, es una situación anormal. Entonces, de entrada, sí, o sea, tienes 15 compras en la madrugada, normalmente no tienes 4 intentos con distintas tarjetas, este también es un foco amarillo. Eh, Se checaría como que respecto a tus demás clientes, sí es normal tener más de una tarjeta, pero 4 tarjetas suena que está extraño. Lo que puedes hacer es nada más confirmar. Me ha tocado en algunos sitios donde compras algo y te dicen, sí, como que tu compra está hecha, solamente necesitamos que te verifiques, que termines, que tal. Como que si hay alguien que se sale completamente del patrón, lo puedes poner. Pues, ahorita hablábamos mucho de la fricción y creo que el concepto más adecuado es una fricción dinámica, donde tú, por default, porque el 95% de las personas las quieres dejar pasar smooth, y por ahí hay algunas que, híjole, no sé, entonces, ¿sabes qué? Pues a este le tengo que hablar para preguntarle, oye, espérame, y de verdad, si eres tú, o te voy a hacer un cargo de la tarjeta por una cantidad aleatoria, entonces confírmamelo. No sé, como que tener algún otro check en esas transacciones que se salen mucho de tu patrón normal. Sí, totalmente. Ahí coincido con Nacho, ¿no? A ver, si te llegan compras en la madrugada cuando generalmente no te llegan, eso de entrada ahí es raro, ¿no? Si te llegan 4 intentos con distintas tarjetas, eso también de entrada ahí es raro. Hay que ver cuánto es el monto, hay que ver qué producto están comprando, a lo mejor si es el mismo producto, hay que ver el código postal. Si es un código postal de alguna zona de nivel socioeconómico a lo mejor un poco más baja, pues naturalmente tiene más riesgo. Obviamente no es por ser gachos, pero pues es la estadística. ¿Qué tipo de tarjeta está utilizando? También muchas veces eso nos dice algo y por ejemplo podemos ver anomalías, ¿no? Algo que pasa mucho. Oye, dirección de envío en Iztapalapa o en algún código postal de riesgo con una tarjeta que tiene un nivel o una gama un poquito platino. Ok, pues eso de entrada está raro. Si es con una Bancomer débito, que es las más normales, pues bueno, empiezas a ver otros tipos de cosas. Aquí, como dice Nacho, ¿no? Una fricción selectiva muchas veces ayuda porque ya tienes más datos, ¿no? Le puedes decir al cliente, híjole, pues, o sea, yo de entrada, así como lo pones en el chat, pues se ve súper raro, digo, sin tener mucho contexto, pero puedes hacer eso, puedes decirle, oye, ¿sabes qué? Pues sí, o sea, estamos autorizando tu compra, pero eh, nos pide, a lo mejor le puedes decir, ¿no? Nos pide el banco o nos pide el procesador que si nos puedes dar un poquito más de información. Hay gente que les pide el ID y que le tomen una foto junto con la tarjeta. Es fricción porque al final también estás recibiendo datos personales y lo que quieras, que está raro. O puedes decirle, oye, llámame a este teléfono o le llamas y puedes sentir un poquito ahí la conversación, a ver cómo está, le puedes hacer ciertas preguntas. Puedes, igual como decía Nacho, puedes, si tienes la capacidad de hacer como un cargo en su tarjeta y que te mande a lo mejor el estado de cuenta, borrando los datos personales o lo que sea para confirmar que sí es él. Ese también puede ser otra. Al final es mucho, de verdad, aunque se oiga muy esotérico, es escuchar tu intuición, ¿no? Si llegas a hablar con el cliente, pues qué te suena, ¿no? Yo creo que el algoritmo interno del humano a veces es muy, es muy atinado y no muchas veces le hacemos caso. A lo que quiero ir con esto es que pues, sí, no es tan fácil cuando llegas a tener que hacer una validación, pero de entrada pues sí se ve raro, ¿no? ¿Hay tarjetas de crédito que se usen más para fraude? Sí, sí hay tarjetas de crédito que se usen más para fraude. Nacho, ¿has visto algún tipo de tarjeta que se use más para fraude? Eh, O sea, que creo que son tendencias, porque tenemos etapas donde de repente vemos que una tarjeta se empieza a usar mucho y luego resulta que hubo un robo de números de tarjeta de cierto banco, entonces pues alguien las obtuvo y están en el mercado y está esa comunidad de fraudulentos intentando usarla. Eh, American Express es de lo que menos tenemos de fraude y
no estoy seguro exactamente por qué, pero creo que para el mismo fraudulento, pues es más fácil darle la vuelta a las Visa y Mastercard, son las que más hay en el mercado. En nuestro caso particular, vemos que tarjetas extranjeras es algo raro. Creo que sí, o sea, no te puedo decir de que, la tarjeta banco X, débito, tal, esa es la preferida, porque en nuestro caso va cambiando. Hay momentos donde es una y el siguiente mes es otra y así es como se va. Sí, eso es un muy buen punto. Hay una cosa que se llama el BIN, que es el Bank Identification Number, que son los primeros 6 dígitos de la tarjeta. Esos 6 dígitos de la tarjeta tú lo puedes consultar en bases públicas. Por ejemplo, hay una que se llama BIN List. Entonces tú puedes ver cuál es el producto. O sea, por ejemplo, Bancomer débito empieza 41, 52, 31. Entonces tú puedes checar y, ok, es una Bancomer débito. Si te pudiera decir cuál banco, como dice Nacho, cambia mucho, pero por ejemplo, Banco Azteca es súper atacada y por lo general, de hecho, casi nunca pasa en Internet. Pero no hay un banco específico porque depende mucho de qué base de datos estén robando. Como te digo, hace un par de años, como un año o dos, HSBC tenía un problemón. Después por ahí también se filtraron otras de Banorte ahorita. Bancomer Débito obviamente hace mucho fraude porque como es la que más hay, pues más se roba, ¿no? Entonces, pues pasa mucho más. Entonces sí, es una pregunta ahí dificilona. Cuando inicias tu propio negocio, debes hacer tu propia backlist de datos diferentes a correos o IPs ya detectadas como fraudulentos. ¿Hay disponibilidad de datos públicos o que se puedan consultar? Eso es difícil porque, mira, el defraudador lo que está haciendo, como veíamos en esta gráfica, es estar cambiando cada vez de correos, de IPs, de todo, ¿no? Entonces, es raro que una IP que utilice ahorita para hacer fraude, pues la conserve otra vez para volver a hacer fraude, ¿no? Entonces, sí hay ciertos datos públicos, no, la verdad es que no, creo que no hay muchos datos públicos justamente, ¿no? Nacho, ¿tú sabes de alguna base de datos pública? No, y creo que eso es, o sea, no, son reglas que vas poniendo tú de negocio. Es lo difícil y esto te lo vas a topar y me lo topo con mucha gente como que se frustra mucho de estoy empezando mi negocio online, la tienda y pongo X procesador de pago, pero la tasa de aceptación es bien baja, pero no sé qué. Digo, pues sí, es que ellos están haciendo ese chamba. Exacto. Ellos están jalando información de las transacciones donde ellos se sienten más cómodos aceptando para que eventualmente vayan mejorando y vayan subiendo. Pero toma tiempo, hay una curva de aprendizaje del procesador para saber cuáles dejar pasar, cuáles no. Eh, y tú mismo pues tampoco lo tienes, entonces, no, sí, lamentablemente es prueba y error. Antonio de Jesús levantó la mano. Antonio, cuéntanos, ¿qué nos dices? Hay una pregunta también que dice que si sospechas que en tu empresa hay un comprador sospechoso, tienes que pedirle algo para validar, o también si sospechamos de alguien, creo que vale la pena comentar, ¿cómo podemos de alguna forma batearlo, si de alguna forma como que presentemos que sí es alguien fraudulento, pero de forma pues educada? ¿Cómo lo manejan ustedes, Nacho? Cuéntanos. Pues es esa fricción dinámica, porque si al final, por ejemplo, tenemos la verificación de tarjetas de crédito. Cuando rechazamos una tarjeta de crédito por sospecha de fraude, le decimos, te vamos a hacer un cargo aleatorio en tu tarjeta y confírmalo en este campo. Entonces, no le estás diciendo que no, le estás diciendo, no eres un ladrón, entonces no puedes pasar. Dice, oye, nada más por medidas de seguridad, por tu bien, por lo que tú quieras, pásalo. Una vez que hace eso, esa persona con esa tarjeta ya puede seguir fluyendo libremente. Dependiendo del caso que tengas, pues es lo que funcionaría. Pero si lo que no quieres es decirle a nadie un no rotundo porque creo que me estás robando, pues nada más es de ponerle como diferentes puntos de revisión y donde digas, bueno, ya si viene a mi casa y me trae su estado de cuenta y me trae el gerente de la sucursal donde abrió la cuenta y todo, digo, sí, pues dale. Pásale. Sí. Sí, creo que ahí la lógica y al menos lo que hemos visto en la industria es que no es recomendable decirle a alguien, oye, hay sospecha de fraude en tu transacción. ¿Por qué? Si es un cliente bueno,
O sea, va a súper ofender, ¿no? Oye, pues cómo, si yo, ¿por qué defraudador que traes, no? Y a lo mejor puede que pierdas ahí el lifetime value que tenías, ¿no? La relación que ya tenías cosechada, el costo de adquisición a lo mejor se va a ir a la basura y obviamente pues puede que pierdas la venta buena y va a hablar mal de ti, ¿no? Entonces pierdes 4 cosas, ¿no? Después, si es un defraudador y le dices, oye, es que a lo mejor eres fraude, pues también le estás dando ciertas pistas, ¿no? De por qué tú pensaste que él era fraude. A lo mejor va a decir, pensaron que era fraude porque usé taca, taca, taca y hice esto y le hice lo otro. A lo mejor ahora ya no voy a hacer esto. Entonces, lo más recomendable es dar un mensaje como que genérico de, oye, no sé, la transacción se está procesando, pero necesitamos más información o no se pudo completar la transacción, intenta más tarde, algo así. A veces el mensaje genérico también ofende al cliente bueno, pero no lo ofende tanto como decirle eres fraude. Ok, bueno, pues bueno, parece ser una última pregunta. ¿Qué plataforma recomienda para la aceptación de tarjetas de débito, de crédito o débito? Conecta, ¿por qué esa tiene un porcentaje de no aceptación muy alto? La pregunta del millón, ¿no? Si quieres, empiezo yo y ahorita, Nacho, tú concretas, porque creo que tú tienes también muy buenas aportaciones ahí, ¿no? Lo que hemos visto nosotros es que pues, no hay una plataforma ideal, la verdad. Ahorita está subiendo mucho Mercado Pago. OpenPay, entiendo, está mejor en temas de aceptación. Conecta tiene una buena tasa de cobro y tienes una buena tasa de aprobación si eres como Monipool, por ejemplo, que lleva trabajando con ellos tiempo y hablando con ellos, etcétera. Eh, Mira, no quiero hacer promoción de Bayonet, pero cuando instalas una herramienta antifraude previo al procesador de pago, dado que estás mandando las transacciones mejor filtradas y con menos riesgo, el procesador de pago relaja sus filtros de su lado y por ende la tasa de aceptación sube. Entonces, a lo mejor esa es una estrategia, ¿no? Mandarlas mucho mejor filtradas al procesador que utilices. Y la otra es, nosotros estamos sacando un producto que a los que les interese después me pueden escribir, para instalar múltiples procesadores de pago al mismo tiempo, ¿no? Bajo esta lógica que no todos, que no hay uno ideal, algo que están haciendo, por ejemplo, Netflix, Spotify, Uber, empresas grandes, es, se conectan con varios al mismo tiempo y si uno rechaza, lo mando al otro y si ese rechaza, lo mando al otro. Entonces, en Bayonet estamos sacando precisamente un producto de esa categoría y pues no para hacer promoción, pero pues sí, no hay uno ideal, ¿no? ¿Tú qué opinas, Nacho? ¿Cómo les ha ido a ustedes? Sí, o sea, todos tienen su funcionalidad y sus beneficios y lo ideal es tener redundancias porque pueden fallar por diferentes razones. Creo que lo primero es tener un buen filtro de fraude para saber cuáles mandarles y una vez que los mandas un servicio como ese, como de Bayonet, donde yo te mando esta transacción y tú búscale por dónde sí pasa, porque ya una vez que yo te la mando quiere decir que ya está verificada. O en el caso de Bayonet es, oye, revísamela y si dices que sí, ve y procésala y búscale por los 5, 10, 15 o el número que sea de procesadores, pero el chiste es que una transacción, una vez que creemos que es legítima, no se rechace. Va, Exacto. perfecto. Pues bueno, parece que ya no hay ninguna pregunta. Les agradecemos muchísimo, Nacho, José, que hayan estado con nosotros. Esperamos que hayan disfrutado de este webinar enfocado a la parte antifraude. Digo, ahí estaba la slide en la que estaba el dato. Si llegan a tener alguna duda, pues con mucho gusto se pueden poner en contacto con nosotros. Si quieren comunicarse con Nacho o con José, pues digo, las puertas del blog están abiertas o digo, hay también el slide. Pues, ahí Ahí están. está, ¿no? Pues bueno, que tengan un excelente día y seguimos en comunicación. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos, gracias por las preguntas, gracias por Por atender cierto, y hay estamos una así. última pregunta, justo a tiempo. ¿De qué plataforma? No, ya, fue Ya, listo. ya. Sí, sí, Alfonso, gracias, muy informativo. Qué bueno, gracias por acompañarnos. Nacho, muchísimas gracias Gracias por la por invitación. compartir los guamazos que se han dado en el camino. Pues se resumen en información muy valiosa, como vemos. Y bueno, estamos a sus órdenes a los que quieran escuchar, obviamente, más de Bayonet o más de Plug. Aquí están los contactos, o más de Monipool. Pues también escríbanle a Nacho y pregúntenle cualquier cosa o pásenla a saludar nomás. José, si quieres Bienvenidos. poner la última lámina de la presentación para que puedan ver los datos, porque ahorita se están viendo son los datos de la instalación. Ah, caray, ¿no ves la de la última? Hay un, hay un Está lag, qué raro. Creo que tienes dos pantallas. Oh, la, a ver,
Espérenme. ¿Ahí ya lo pueden ver? Pero está cargando. No, Cargando. oh, es que la tecnología de repente me traiciona. A ver, tiempo, ¿eh? Aquí está. Oh, que la frega. Tiempo. No se me desesperen. Ya, ¿no? Ahora sí ya se ve. Ahora sí. Ah, ya, qué pena, estaba, estaba poniendo otra. Listo. Ahí ya salen los correos, ¿no? info@bayonet.io, los que quieran saber de Bayonet, digital@plug.mx, los que quieran saber más de Plug, y pues nacho@moneypool.mx, los que quieran usar Moneypool, saludar a Nacho, pedirle algún feature nuevo o reportar algún feedback. Bienvenido. Si alguien quiere que le piche algo, Nacho, pues ya saben a dónde. Sí me ha pichado cosas, ¿eh? Le pichó un café a alguien de nuestro equipo la otra vez, Nacho, ¿eh? Oh. Estuvo tan buena la plática que era necesario. Buenísimo, pues Bien, muchas gracias a todo el mundo por estar aquí y seguimos en contacto y a sus órdenes ahí en los correos. Hasta luego. hablamos. Gracias. Bye. Gracias, Nacho, ¿eh? Bye bye.